Bendiciones para todos, hermanos y amigos, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bueno, quisiera compartir con ustedes este artículo que encontramos aquí, un anuncio de una página judía. Quisiera comentar aquí con todos ustedes y compartir exactamente el pensamiento para que ustedes analicen y para que en algún momento de su vida ustedes se encuentren con anuncios o más bien con videos que hablan y que te desacreditan al que vino, exactamente tú tengas cómo responder. Y vamos a mirar aquí algo interesante, como en este artículo nos muestra en primera base quién era ese niño al que se le conoce en Isaías capítulo 7, 14 como Immanuel. Y aquí el que escribe esto acá dice que Isaías 7:14, Immanuel es el hijo del rey Acaz Yesquiyahu. Entonces, ¿realmente eso es real? ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? O también que el hijo también era hijo del profeta Yesayá, que también Isaías tenía un hijo, el segundo hijo, que se llamaba Immanuel. Vamos a analizar muchos punticos aquí que son de vital importancia. Y Yesayá capítulo 7, verso 14, nos habla acerca de ese que se iba a manifestar, pero que era una señal para el rey Acaz, como lo vemos ahí en el capítulo 7, y aquí ellos aluden algunas cositas que quisiera que leyéramos, cómo ellos se expresan de los que son seguidores de este Mesías llamado Yahshua o particularmente, o se le dice Jesús, como se le dice en la tradición. Entonces ellos colocan aquí, dice que los mesiánicos dirán que Isaías 7:14 demuestra que el Mesías, quienes ellos creen, es Immanuel, Dios entre nosotros. Al que se refiere debe nacer de una virgen. Ellos citarán el verso que dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Immanuel. Entonces ellos dicen, los cristianos han colocado este texto y han colocado la palabra virgen. Y realmente cuando lo vemos en el texto de la Biblia, de todas las Biblias, prácticamente casi todas las Biblias españolas, se dice de esta manera. En vez de colocar muchacha, joven, colocan virgen, porque realmente pues ellos tienen aquí razón, porque la palabra que aparece allí no es la palabra Betulá, aparece la palabra alma. Y vamos a seguir mirando lo que dicen ellos. Entonces ellos dicen aquí: por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Immanuel. Ellos pueden señalar entonces que el Nuevo Testamento, Código Real Keter Bri Harashá, porque así les colocan ellos como forma de burla, en Mateo 1, 18 al 25 y en Lucas capítulo 1, 26 al 38, dice que Jesús, y mire cómo le llaman ellos al que nosotros acá le llamamos Yahshua, porque ese es su nombre original, Yahshua, y que en el hebreo moderno se le dice Yeshua, y que en un acrónimo, realmente así como se encuentra en el Talmud, se le llama Jesús, que para ellos Jesús significa que su nombre sea borrado. Por eso hasta el día de hoy todo el mundo le dice Yeshua, que viene de Yehoshua. En fin, es un acrónimo que significa que su nombre sea borrado. Entonces ellos dicen que Jesús nació de una virgen y que el ángel dijo para haber hablado a Miriam, quien la saludó. En Lucas capítulo 1, 18, ellos se saben todas las citas, ¿verdad? Aquí valga la aclaración un poco para decirle a aquellos que leen la escritura que en algunas cosas ellos tienen razón, porque por ejemplo cuando leemos Mateo, desde el 1:18, la primera cita que aparece ahí, capítulo Mateo 1, verso 18 al 25, allí pareciera que ya estuviese casada Miriam con José, y por lo tanto ellos dicen, pero ella salió preñada estando casada, y por lo tanto eso no se puede. Entonces eso se llama fornicación, y
y por lo tanto Yahshua o Jesús, como le llaman ellos, es hijo de fornicación. Entonces esto está mal traducido aquí porque realmente ellos no estaban casados. A Miriam, y más adelante en otro video que vamos a ir mirando, vamos a ir mostrando todas estas cositas porque vamos a colocar bases bíblicas, estamos poniendo bases bíblicas y contundentes para señalar exactamente que el que vino es nada más y nada menos que el mismo creador en el Barenash. Entonces vamos a analizar muchos puntos que son importantes. Entonces vamos a seguir leyendo lo que en este pasaje nos muestra aquí los judíos. Entonces dice que nacería de una virgen y que el ángel le dijo para haber hablado a Miriam, quien la saludó, según Lucas capítulo 1, verso 28, diciendo, y entrando donde la muchacha se encontraba, le dijo, salve a ti, escogida del Señor, está contigo. Mateo incluso las citas a Isaías 7:14, al hablar con Miriam, su respaldo teológico es idéntico al de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ver Tomás de Aquino, Sumas Teológica 3Q31, artículo 3. Aquí hay una, para que ahí mandan exactamente para que estudiemos allí lo que dice ese artículo, y ellos dicen que es una forma que se inventaron los católicos. Dice aquí la contestación. La contestación dice, es que las citas del Nuevo Testamento no pueden demostrar nada a un judío. Nosotros debemos examinar el Tanaj, las escrituras judías, pues dicen la palabra hebrea alma, y realmente la palabra que sale ahí en el texto es la palabra alma, y tiene mucha razón porque no aparece la palabra betulá, no aparece. Que betulá es lo que se conoce como virgen, y ahí tienen razón. Entonces dice que solamente ellos leen la escritura hebrea y precisamente ahí dice alma. Dice la palabra se usó en el pasaje sobre los medios de mujer joven o doncella, no para una virgen betulá. Esto se refuerza que la palabra alma se traduce como partenos o partenou en la Septuaginta, una palabra que también nos dicen a la Virgen, e incluso a Diná, la hija de Jacob, se refiere a ella como una partenos, es decir, como una virgen. Después que la violó Shechem, ella no era ciertamente una virgen después de la violación, y todavía ella era una mujer joven después que la violaron. La palabra hebrea para virgen es betulá. En cada caso, contextualizando lo que dice Yesaya capítulo 7:14 sobre la señal, era para Acaz o Ahaz, dice aquí, quien vivió siglos antes que Jesús naciera, lo cual no podría indicar a algún Mashiach. No serviría de mucho darle una señal al rey Acaz con el fin de que se cumplieran cientos de años después. Esto tendría que ser cumplido en vida del rey. Adicionalmente, desde que dice la mujer joven, la mujer en cuestión debe haber sido conocido ¿sí?, por Acaz, y posiblemente presenta en el momento de la profecía, considerando que Yesaya nombró otros dos de sus hijos nombres simbólicos, que es muy posible que la mujer joven en cuestión no fuera ninguno de otra manera que la propia esposa de Isaías, a la esposa del rey Acá. Immanuel es el seudónimo del rey Hizquiyá o Ezequía. Finalmente, Jesús nunca, según los judíos, nunca fue nombrado por el nombre de Immanuel sobre el hijo del rey Acá y de la joven Alma. Lo que están tratando de decir acá es que esta palabra Immanuel no corresponde a Jesús, porque Jesús no se llamó así. Pero lo que les estaba diciendo la vez pasada, y yo quisiera que tuviéramos aquí en cuenta algo, y es que ellos solamente hacen midrash. Disculpen. Ellos solamente hacen midrash. ¿Qué era el midrash? El midrash solamente se estudia
lo que realmente dice el texto como tal y en lo que tiene relevancia. Por eso dice, el Midrash se acercará a un pasaje diciendo que la palabra tiene relevancia para esto. Entonces eso es lo que es más que todo el Midrash, que es estudiar exactamente palabra a palabra, texto a texto, qué significa. Y realmente todo lo que han colocado aquí, eso es cierto, eso es cierto. Pero ¿hasta qué punto es cierto? Porque cuando se refiere a Jesús, como dicen ellos, él nunca se llamó Immanuel, pero resulta y pasa que aquí tiene que ver con Pesher, y lo que estamos hablando, que el Pesher va más allá. ¿Por qué? Porque el Pesher, mientras que Pesher mira primero la situación diciendo esta situación es aquella, resulta y pasa que ellos no ven y no estudian Pesher. ¿Por qué? Porque ellos dicen solamente Isaías capítulo 7, 14 está hablando exactamente de ese hijo del rey, y que también es hija o hijo de Abiyá Basher Kayahu, esposa del rey Acá. Exactamente. Entonces ellos dicen que ese Immanuel era ese que iba a ser hijo del rey. Y también ellos aluden que también Yesaya también tiene un hijo que se llama Immanuel. Entonces, en la explicación, cuando leemos todo el capítulo 7, ellos van dando la explicación y realmente se está hablando que iba a haber una señal para el rey Acá. Eso es demasiado importante. En cuanto al verso 14, que lo vamos a mirar aquí, cómo lo explican ellos, el verso 14, porque ahorita vamos a ir a la escritura para que miremos una cosa importante. Aquí como explicación ellos tienen, aquí dice, yo no veo en estas palabras, vamos a ver el verso 13, el verso 13 dice en Isaías, y dijo el profeta Yesaya, escucha ahora, oh casa de David, es pequeña cosa para vosotros cansar a los hombres que queréis también cansar a mi Elohim, ahí está entre paréntesis D-I-S, Dios. Bueno, ok. La explicación, y aquí el que está explicando dice, yo no veo en estas palabras que se hablen de un Mashiach o un Mesías que venga después de 400 años para confirmar un decreto que estaba pasando en los días del rey Acá. Si esto hubiera sido el Eterno, no lo hubiera propuesto al rey sobre una señal, pues resultaría ridículo que la señal se cumpliera después de 400 años. Cuando ya no habían sirios, el rey Acaz, Remaliyahu, dice, así como los sirios hubieran fallecido y nunca hubiera podido ver la señal, de hecho la misma señal dice, y ellos siguen hablando, por tanto, y aquí es el texto que vamos a mirar, cómo lo analizan ellos. El verso ahí está en hebreo, que lo tenemos aquí, por tanto el Señor mismo, y aparece la palabra, han colocado a Señor aquí porque todas personas decimos acá en lengua hispana se dice Señor, pero es la palabra Adonai, ¿verdad? Aquí encontramos la palabra Adonai, por tanto Adonai os dará, por tanto el mismo o el Adonai mismo os dará señal. He aquí una joven, y aquí aparece, dice la alma, alma. Entonces aparece la palabra alma, que significa joven, y también la palabra alma significa una doncella y una muchacha. Y vamos a analizar bíblicamente algunos pasajes. Entonces dice, por tanto el Señor mismo dará señal, he aquí que una joven alma dará a luz un hijo al que llamarán Immanuel. Entonces ellos dicen, no, ahí no está diciendo que la muchacha iba a ser una virgen. Entonces, porque el cristianismo dice que Jesús su padre era del cielo, y por lo tanto él no iba a tener un nacimiento virginal, que no iba a tener contacto humano su madre para poderlo engendrar,
Entonces eso es inaudito, ningún ser del cielo iba a venir a preñarla, eso es imposible. Y por lo tanto el texto no dice tampoco, no dice virgen. Entonces, porque ella no era virgen, porque ya había estado con otros hombres y bueno, en fin, ese es el pensamiento y vamos a ver la explicación de los judíos al respecto de este texto, que esto está como un poco gracioso. Entonces dice, por lo tanto el Señor mismo dará señales aquí que una joven, que es Almad, y eso realmente tiene lógica, joven, y ahí va bien. Y esto lo que están haciendo aquí se llama Midrash, en ver el texto y dicen, este texto es esto. Exactamente eso es lo que se llama Midrash. Y dice, la explicación ahora, la palabra alma significa joven, no necesariamente una virgen. Dicen ellos, pues para virgen es betulá. Es decir, que la palabra betulá no aparece en el texto aquí. Os dará señal, he aquí la virgen. Entonces, los traductores españoles colocaron la palabra betulá aquí donde dice alma, que dice joven. Entonces, colocaron allí en todos los textos, pero a eso tiene una explicación. Entonces sigue diciendo, dice, sin embargo, la palabra betulá no aparece en el texto hebreo, aparece alma. O sea, no aparece en ese texto de Isaías capítulo 7, 14, no aparece la palabra betulá, aparece la palabra alma, aparece la palabra joven. O sea, con tal de decir que esa muchacha no era virgen. Ok, listo, está bien. Porque ya había tenido hijos. Si se hablara acerca de la esposa de Yesaya ya tenía un hijo y que el próximo hijo, el segundo hijo, era Immanuel, y acá ya había tenido muchos hijos y por lo tanto esa joven no era virgen. Eso es lo que dicen ellos y está correcto, hasta ahí vamos bien. Pero resulta y pasa que estos términos son intercambiables y que también bíblicamente se puede observar muchas cosas importantes. Entonces seguimos hablando aquí, dice, leamos otra vez la explicación, dice, ahora la palabra alma significa joven, no necesariamente una virgen, pues para virgen es betulá. Sin embargo, la palabra betulá no aparece en el texto hebreo, o sea, en Isaías 7:14, aparece alma, que significa o que designa a una mujer joven, a una mujer joven, ¿por dónde vamos? A una mujer joven que puede estar casada. Lamentablemente, cristianos, dicen ellos, cristianos mesiánicos, nazratín, cristianos, son tan ignorantes. Mire cómo los judíos le llaman a los que no leen la escritura, le llaman ignorante. Bueno, aquí estaríamos prácticamente de acuerdo en cierta forma hasta cierto punto, porque cuando no se lee la escritura sí uno es ignorante. Y dice la misma escritura que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces ellos le llaman aquí ignorante, que confunden la palabra alma joven con betulá. Y realmente no es que confundan, sino que realmente es intercambiable, y vamos a ver si realmente la palabra es intercambiable o no. La palabra betulá con alma, vamos a ver si, o con la palabra nahará, que esa es otra palabra que vamos a analizar ahorita y vamos a ir al tablero, porque eso es importante conocer todo esto para definir exactamente las bases, quién era exactamente la madre, cómo fue la madre del que vino aquí, cómo fue preparada, y eso es importante saberlo, todo eso es importante mirar todos estos puntos que son de vital importancia. Entonces ellos dicen que son ignorantes, confunden la palabra alma, que es joven, con betulá, que es virgen, cuya palabra no aparece en el Taná de Yesayahu capítulo 7:14, y están en lo correcto. Ellos, ¿qué están haciendo aquí? Están haciendo midrash, eso es lo que están haciendo ellos. Están diciendo, esto es aquí, esto dice aquí, esto la palabra corresponde a esto y esto, y ellos lo que están diciendo es cierto. Hasta ahí vamos bien. Pero resulta y pasa que ahora vamos a hacerle pesher a esto y vamos a analizar algunas cosas más que la misma escritura. Por ejemplo, hay una parashá que es la parashá Aharei Sharab, que es la vida de los años de Sara, y que está, creo que en Génesis capítulo 24, donde exactamente tenemos algo curioso, porque en esa parashá encontramos 3 palabras que son de vital importancia para que analicemos que sí son intercambiables, y que como ellos han dicho, no, que esto es mitología griega y todo eso,
Más bien la mitología griega se ha copiado exactamente del texto hebreo. Y vamos a analizarlo porque la mitología griega aparece 300 años antes de Mashiach y ya el texto ya estaba escrito. Entonces vamos a analizar qué nos dice Génesis, Génesis capítulo 24. Génesis capítulo 24, verso 5. Y allí es cuando Abraham manda a su siervo Eliezer para buscarle una esposa, nada más y nada menos que a su hijo Isaac. Entonces, vamos a analizar aquí, por ejemplo, Génesis capítulo, y tenemos aquí la Biblia, tengo la Biblia aquí, la Biblia Torá, y esta Biblia Torá, que es una de las mejores traducciones. Entonces dice aquí, el sirviente, desde el verso 5 dice, el sirviente le dijo, tal vez la mujer no desee seguirme a esta tierra, llevaré entonces a tu hijo de regreso a la tierra donde partiste. Entonces ahí Abraham le prohíbe, Abraham le respondió, ten cuidado de no volver a mi hijo allí. Más adelante, entonces aquí la palabra en cuestión nos está diciendo, el sirviente le dijo, tal vez la mujer. Y esa palabra mujer es la palabra Isha. Exactamente más adelante en el verso 8, por ejemplo, nuevamente lo repite, pero si la mujer, la Isha, no desea seguirte, estarás absuelto de este juramento mío, mas no vuelvas a mi hijo allí. Es decir, ya yo me estoy casi muriendo y cuidado, te vas a llevar a Isaac para allá a buscarle o te lo vas a llevar para allá porque papá me dijo que saliera de ese lugar. Así que yo no puedo buscar allá o llevar a mi parentela a ese lugar porque él me dio esta tierra. Entonces, por ejemplo, en el capítulo 14, en el verso 14 de ese mismo 24, y aquí tenemos algo interesante. Y es que dice el 14, dice que sea la muchacha a quien aquí dice, que sea la muchacha a quien he de decirle, por favor, inclina el cántaro para que pueda beber, y la que he de responder, bebe, y también daré a beber a tus camellos aquella a quien ha designado para tus sirvientes, para Isaac, para tu sirviente, para Isaac, y que yo sepa a través de ella que has hecho bondad con mi Adón. Esa fue la oración que hizo Eliezer al momento de decir, si esta muchacha viene, le da agua a los camellos, nos da agua a nosotros y todo eso, entonces esa va a ser la muchacha. Entonces aquí tenemos la primera palabra que en el texto hebreo aparece esta palabra, y es la palabra muchacha. En el texto, por ejemplo, de la Reina Valera no aparece la palabra muchacha, aparece creo que la palabra doncella. Y realmente, ¿qué significa y qué palabra encontramos ahí que dice muchacha? Es la palabra, creo que es la palabra Nahara. Y vamos a mirarlo aquí en el Génesis capítulo, más adelante, ese es Génesis 24, 14. Y vamos a analizar aquí Génesis 24, 14. El 14, 24, 14. Y vamos a analizar aquí qué nos dice. Aquí tenemos la palabra, ok. Aquí está, este es el texto que leímos ahorita y aquí está en Reina Valera. Aquí está en Reina Valera. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber. Aquí aparece la palabra doncella, y esa palabra doncella exactamente en el texto original es la palabra que tenemos aquí, la palabra, ¿qué palabra aquí encontramos? La palabra Nahara. Exactamente es la palabra Nahara. ¿Qué significa la palabra Nahara? Significa criada, es decir, que también esta palabra Nahara, que se ha traducido acá como doncella y que en el texto acá encontramos como muchacha, realmente es una mujer
subordinada, por así decirlo. Es una mujer que es trabajadora, y eso es la palabra Naará. De ahí viene que realmente cómo era esta mujer. Entonces la palabra Naará es que es criada. Y tiene algo aquí interesante, porque cuando vemos aquí lo que significa, Naará es niña, muchacha, de la infancia a la adolescencia, es criada, es doncella, mujer joven, muchacha, niña. Eso es la palabra Naará. Y realmente eso es lo que significa en el Strong 5291. Exactamente. Vamos a ver la otra palabra que la encontramos aquí en el 16. En el verso 16 de Génesis 24, 16. Y dice: y la muchacha era de muy hermosa apariencia. ¿Era qué? Betulá. Era virgen. Y la muchacha, y ahí está hablando la muchacha, la Naará, ¿era qué? Era virgen. Y aquí estaba diciendo que la muchacha era virgen. Y más adelante, por ejemplo, en el capítulo, ahí mismo en el verso 47, exactamente 43, nos dice: heme aquí parado junto a la fuente de agua, que el alma, mire, que venga a sacar agua, a la cual yo le diga: por favor, dame un poco de agua para que beba de tu cántaro. Y aquí vemos la palabra ¿qué? La palabra alma. Exactamente. ¿Por qué? Porque mire cómo estas tres palabras la encontramos aquí en el Génesis, y los judíos no se han dado cuenta que esta palabra es intercambiable. Primero le llama ¿cómo? Primero Eliezer le llama en el verso 14, le llama muchacha, le llama Naará, ¿ok? Le llama subordinada, le llama muchacha. Y ya dijimos, ya le miramos ahí que es una criada, una doncella, ¿verdad? Una subordinada, realmente. Y en el verso 16 nos está diciendo que esa misma muchacha, exactamente esa muchacha era que Betulá, esa muchacha era virgen. Y la muchacha era hermosa, la Naará era hermosa de apariencia, y era Betulá, ¿era qué? Era virgen. Y aquí cuando él está contando a Abraham de todo lo que pasó, entonces él le está contando la oración que él tuvo, y dice: heme aquí parado junto a la fuente de agua, que el alma, que la joven. Y esto es lo que aquí el capítulo 7:14 de Yesayá aparece esta palabra alma, exactamente, esta palabra alma. Y que esta alma exactamente aquí la está mostrando Eliezer, y está diciendo que esto es intercambiable, la misma palabra es intercambiable. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esa joven era nada más y nada menos que era virgen. Y rica, porque aquí está hablando acerca de Reika, al que Rica, o como lo conocemos en la versión como Rebeca, la esposa de Isaac, también tenía cualidades como Miriam, Era una Naará, era una joven, muy joven. Mira esto interesante. Y el verso 16 dice que esa joven era Betulá, es decir, que era virgen. Y también está diciendo que es un alma. ¿Qué es un alma? Mire cómo lo resalta Eliezer. En el verso 43 dice exactamente que esa alma, que esa Naará y que esa Betulá era ¿qué? Era alma. Es decir, que la sumatoria de Naará y de Betulá es que es alma, es una muchacha. Por lo tanto, aquí exactamente el capítulo 7 de 7:14 de Yesayá exactamente nos está diciendo que el texto es intercambiable. Vamos a mirar otra cosa aquí, que eso es importante para que miremos aquí en el tablero algunas citas para que nos demos cuenta. Vamos a mirar aquí, por ejemplo, la palabra Betulá. Vamos al 24. Aleluya. Esto está muy interesante para que analice y usted no se deje engañar ni le desmonten a Yahshua HaMashiach. Esto es importante.
Entonces el verso 14 dijimos, verso 14 y 16. Ya encontramos la palabra, ahí encontramos la palabra Nará. Esa es el 14, es la palabra Nará. Ahora vamos al 16. Ya leímos el 14, ahora vamos a leer el 16, 24, 16. Y vamos a mostrar aquí en pantalla exactamente 14, ahora el verso 16. Sí. Nos dice así Reina Valera, dice, y la doncella era de aspecto muy hermoso. Mire otra vez que colocan la palabra doncella y realmente ahí aparece la palabra ¿qué? La palabra Nará. Y la Nará era de aspecto, y dijimos que Nará era joven, subordinada, era una muchacha, ¿verdad? Y dice que de aspecto joven, virgen, dice virgen a la que un varón no había conocido. Entonces nos está diciendo que era ¿qué? Que era virgen. Entonces vamos a mirar la palabra aquí que la muchacha, primero tenemos aquí la palabra que Nará, nuevamente, mírela, que no estoy mintiendo, ni los textos mienten exactamente, Nará, y ya dijimos exactamente que es Nará. Nará se está hablando acerca de una criada, de una niña, ¿verdad? Ahí la tenemos. Y vamos acá ahora la otra palabra que está ahí cerquitica, Nará, y la palabra virgen. ¿Y que era qué? Que era virgen, y es la palabra Betulá. Exactamente, Betulá, que es una doncella. Y seguimos mirando acá abajo, virgen y doncella, eso es lo que se refiere, virgen y doncella. Entonces, aquí tenemos la palabra Betulá, el 1330. Ok, entonces está diciendo que la Nará era virgen. Entonces, sí es intercambiable, y ahora Eliezer nos está diciendo, ahora en el 43, en el 43, 24, 43, 24, 43, nos dice que esa Nará, es decir, esa Nará, ¿verdad? Y esa Alma, perdón, sí, esa Nará y esa Betulá, ¿era qué? Era Alma. Vamos a mirar. Dice, aquí le está contando a Abraham lo que le pasó, cómo fue que hizo la oración. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella, nuevamente ponen la palabra doncella, y ahí los traductores españoles no hicieron caso. Mire que esto es tremendo. ¿Por qué? Porque ahí no aparece la palabra doncella. Ahí aparece la palabra ¿qué? La palabra joven, que es la palabra alma, que es una muchacha, una muchacha. Y también aquí la colocan como doncella. O sea, no hacen la diferencia entre las palabras. Pero miren lo que dice Eliezer. Aquí algo importante dice, he aquí que yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y aquí está la palabra, ¿qué palabra aparece aquí? Donde colocaron muchacha, aparece la palabra, mírenla aquí, aparece la palabra alma, que es la que aparece, ¿a dónde? La que aparece ya en Yesaya, que esa que tenemos allí en pantalla, que vamos a ponerla aquí para que la gente mire esta palabra que aquí está en color. Aquí está, aparece alma, y es la palabra que aparece aquí también, ja alma, igualito así, la misma expresión, y que nos está diciendo que esa alma es aquí, ¿verdad? Alma, no alma, sino alma, que es una doncella y virgen. O sea que también es intercambiable. Entonces, para los judíos que andan haciendo todas estas cosas, que realmente revisen bien, que Eliezer, que sabía más hebreo que ustedes,
que hoy día están allí en tierra de Israel y que están estudiando solamente Midrash, por favor, ahora miren que esto, lo que estamos haciendo aquí es un pesher y que realmente es estudiar a profundidad la escritura, y papá nos está dando la oportunidad de mostrar esto. Por eso esto es importante, para que tengamos en cuenta que las palabras son intercambiables, es decir, que cada vez que vamos a hablar de, por tanto la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la alma, y que es un alma, es una Nahara y una Betulá, es decir, una muchacha virgen. Ya vimos que es intercambiable el texto de acuerdo a Bereshit capítulo 24 del 5 al 43. Métenle la lupa. Bendiciones, shalom alejen para todos.